Hola amigos, les voy a dar una explicación por la cual yo ya no soy mormón para nada. De hecho, creo que ser mormón ahora es realmente una abominación para el espíritu, para el alma humana. Les voy a decir por qué. Yo dejé de ser mormón no porque leí cosas antimormonas o la historia de la iglesia que pues la verdad está bien hecho pedazos, ¿verdad? Yo leí porque empecé a estudiar mucho teología en cuanto a Jesús y me di cuenta que Jesús es un hombre de carne y hueso. O sea, los evangelios fueron escritos mucho después de que Jesucristo muriera, no por testigos propios, sino por gente que pues ni siquiera nunca en su vida lo había visto, ¿no? Jesús fue un hombre de carne y hueso, nunca resucitó. La resurrección es una doctrina que apareció después de mucho tiempo por los papas romanos, ¿sí? Jesús fue un judío al 100%. Y como tal, las tradiciones paganas de los gentiles que hablaban de resurrección, Jesús nunca pudo haber enseñado la resurrección, nunca pudo haber resucitado. En ese tiempo tienen que pensar que Pablo era un ciudadano romano y un ciudadano judío al mismo tiempo, y todos los realmente cristianos estaban siendo masacrados, ¿no? Entonces él decidió integrar doctrinas paganas para poder eh, hacer que la religión cristiana pudiera emerger y pudiera ser recibida por los gentiles. Pero la resurrección nunca existió. De hecho, Pedro se peleaba con Pablo, vemos ver en algunas epístolas, ¿no? Sobre los gentiles, ¿sí? La doctrina de cristiana hoy en día está llena y plagada de dioses griegos y figuras mitológicas griegas y romanas, ¿sí? La resurrección es una filosofía, una doctrina pagana en la cual dice que los hijos de los dioses, los semidioses, podían resucitar como el ave fénix, ¿no? Es más, Hércules se decía que es un hijo de Dios y una mortal, de un Dios y una mortal, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la historia de Jesucristo dice que es la unión de Dios con María, que es una mortal, por medio del Espíritu Santo, pero eso nunca apareció, ¿sí? Eso nunca pasó, ¿sí? Fue una doctrina gentil que fue utilizada para poder obtener más adeptos, lo que hacen los mormones ahorita, ¿no? En todo lado, para poder obtener más adeptos a su religión, ¿sí? Pero esta doctrina de la resurrección nunca ocurrió. Jesús fue un hombre de carne y hueso, un judío en su total. Es más, Jesucristo es la misma historia iconográfica de algunos de los dioses griegos. Si ustedes empiezan a buscar mitología griega, Jesús es prácticamente la misma historia de personas como Dioseo, personas como otras mitologías griegas, ¿no? Figuras griegas que hablan, la historia de Jesucristo es prácticamente la historia de un griego, ¿sí? La historia o, o la representación en diversas facetas de dioses griegos o latinos o romanos a incorporados a la cristiandad. Por eso los judíos se burlan de los cristianos al escuchar demasiadas atrocidades mentales, demasiadas atrocidades intelectuales. Jesús no fue griego ni fue romano, Jesús fue judío. Al yo comprender esto realmente, y obviamente leí volúmenes y volúmenes de volúmenes de historia de los griegos,
de los judíos, de los romanos. Esto no lo digo yo así al azar. Cuando tú entiendes realmente a Jesucristo, te das cuenta que José Smith es una falsedad, es una imposibilidad. Y por lo tanto, uno puede ver inmediatamente cómo José Smith le hizo para poder manipular a mucha gente. Todas las religiones cristianas de hoy en día de Occidente están equivocadas respecto de Jesús, ¿sí? Así que no solo va contra los mormones, pero con todas, ¿sí? Pero José Smith, la iglesia mormona en sí es maliciosa por algunas razones. Hoy en día el engaño es parte de, de la vida cotidiana, ¿sí? José Smith engañó a todos en su tiempo, ¿sí? Acerca de lo que realmente pasaba, ¿sí? José Smith, antes de llegar a ser profeta, antes de que llegara a publicar el libro de Mormón, era conocido en diversos estados, con diversos juicios en contra de él, por fraude. Él había estado ya en prisión por fraude, ¿sí? También tienen que entender los tiempos, ¿sí? Para poder entender el libro de Mormón y cómo es que él viene con esta historia, ustedes tienen que entender los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, hoy en 2021 se habla de que el hombre, cómo es que se va a llegar a Marte, de cómo es que la tecnología de los motores eléctricos va a revolucionar y tomar por entero el mercado de los automóviles, o de cómo las personas realmente obtienen su género sexual, ¿no? Que el género es fluido o que el género es asignado biológicamente. Estas discusiones se están teniendo hoy en día. El tipo de discusiones que se entendían y que se tenían en diversos lugares allá en la época de José Smith eran los siguientes más o menos. En ese tiempo había muy poco estudio científico acerca de dónde habían venido los nativoamericanos, ¿sí? No teníamos las pruebas de ADN que tenemos hoy, que podemos hacer un registro de dónde vienen nuestros ancestros, ¿verdad? Pero en ese tiempo el gran misterio es de dónde vienen estos apaches, de dónde vienen estos eh, Sioux, de dónde vienen todos estos indígenas de la América que está poblado. Deben ser muchas, y esto no era teoría de José Smith, era la teoría de muchos religiosos que pensaban, bueno, ellos a lo mejor son parte de las 12 tribus perdidas, de las 10 tribus perdidas de Israel, ¿verdad? Que en la diáspora se perdieron. Entonces el pensamiento religioso anglosajón, especialmente anglosajón, no el católico, sino el anglosajón, les decía, no, los indígenas deben ser parte del, de las 10 tribus de Israel que se perdieron, ¿no? Cuando ustedes entienden esto, ustedes se van dando cuenta cómo el libro de Mormón causó sensación y pudo ser aceptado, porque llevaba a cabo y tenía y justificaba todas las preconcepciones del pensamiento anglosajón, específicamente anglosajón, ¿sí? De que las 10 tribus de Israel deben ser los descendientes que los indígenas son descendientes de las 10 tribus de Israel, ¿sí? Por eso el libro de Mormón pegó. Otra de las cosas que José Smith, y por lo cual fue a la cárcel, en ese tiempo se hacía un fraude. Por ejemplo, hoy hacen un fraude del teléfono, ¿verdad? A mí me han llamado varias veces que dicen que no he pagado los impuestos del IRS y que me van a seguir juicio y que tengo que pagar. O sea, es un fraude que lo hacen ver muy, muy, muy bien, ¿no? A veces hasta uno le presta atención y dicen, oh, que a lo mejor sí, ¿no? Pero en ese tiempo había un fraude que se hacía muy comúnmente y por lo cual José Smith fue a la cárcel varias veces, que era el siguiente. Como la gente no entendía muy bien de dónde venía los indígenas, mucha gente decía encontrar tesoros, ¿sí? Mucha gente decía, he encontrado artefactos indígenas antiguos, he encontrado artefactos de tal y tal, y no eran realmente historias, sino que eran
fabricados, eran cosas que eran, que ellos mismos habían hecho, eran réplicas o duplicados de cosas que ya existían. Entonces a veces José Smith hizo esto, iba donde las personas, mira, encontré este tesoro y necesito ayuda para poder sacar el resto, ¿no? Y el resto del tesoro. Y que podamos sacar el tesoro y nos vamos mitad, mitad. ¿Qué te parece? Sí, está bien, bueno, entonces necesito dinero para poder hacer esto y todo. Y así es como se, obviamente más desarrollado, pero así es como se hacía este fraude al respecto. Está como lo que pasa ahorita con, con algunas empresas como Nature Sunshine, todas las, todas las empresas que cometen este tipo de fraude, ¿no? Como muchos fraudes se, se empezaron aquí en Utah, porque aquí en Utah la gente, del ADN de la gente y eso no lo estoy diciendo con una preconcepción, pero el ADN de la gente viene de una persona que creen todo, o sea, que son, en inglés es gullible, ¿no? Que están dispuestos a creerse todo lo que les dicen, ¿no? Entonces José Smith engaña a la gente así, va a la cárcel 2 veces porque engaña por mucho dinero a mucha gente, ¿no? Y de esa manera había un reavivamiento religioso en ese tiempo y él logra coordinar estas cosas y se inventa la primera visión, ¿sí? O sea, él no fue y le dijo al papá cuando tenía 14 años, dice que cuando tenía 14 años, después de los 25 años, él dice, no, yo a los 14 años vi a Dios y a Jesucristo. Dice, no, no fue solo a Jesús, no, ese fue solo los ángeles, diferentes versiones y porque le agarraban la mentira cada rato, ¿no? Y la cuestión es que esta iglesia nace en mentira, esta iglesia trata de engañar a la gente, o sea, nace en engaño, es una prostitución de la verdad, no es nada claro, es una prostitución tras prostitución de principio doctrinal, que es una doctrina prostituida para poder engañar a la gente, ¿sí? Las versiones del libro mormón, las versiones de los apóstoles y profetas mormones han cambiado de acuerdo a cómo va el tiempo, ¿sí? Ha cambiado de acuerdo a la presión social, ¿sí? Antes proclamaban poligamia y el Estado estaba a punto de desaparecer, entonces dijeron, no, ya poligamia no, pero no les vamos a dar el sacerdocio y la autoridad a los negros porque nunca van a ser seres humanos con todos los derechos. Palabras textuales de Brigham Young. Nunca van a obtener el sacerdocio. David McKay dijo eso, ¿no? O sea, un montón de prostitución doctrinal que ahora nos aberraría. Pero como vino como vino la ola de derechos humanos por Martin Luther King, decidieron cambiar porque iban a desaparecer. Les iban a quitar el fondo para las escuelas, les iban a quitar el estatus de organización sin fines de lucro, el estatus de iglesia, entonces tenían que cambiar las reglas. No es como siempre se nos ha predicado, no, que la doctrina es perfecta, que el hombre es el imperfecto, no. Ellos han cambiado bajo presión y ahora, hoy en día, que estamos en la ola de avivamiento intelectual, en el cual todo el conocimiento está ahí, enfrente nuestro, que nada más tenemos que buscar. No como hace 20 años cuando yo me bauticé y no teníamos nada de Google, nada de internet, no se podía ver nada y realmente fui engañado. Sí, fui engañado y perdí mucho tiempo, ¿verdad? La iglesia cuando te enseña la doctrina mormona, todo suena bien bonito. Te empiezan a engañar por eso. Y siempre hay una forma de engaño en la cual te mantienen engañado todo el día y toda la vida muchas veces, ¿sí? Muchas veces las personas tienen tal manipulación, y esta es la manipulación que a mí me causa aberración y a veces es hasta satánico, en cómo la iglesia pone en contra tuya a tu propia familia, a tus propios amigos,
y a todo tu círculo, ¿no? Primero, ellos tratan de aislarte de tus amistades. Antes de que seas miembro de todas tus amistades te tratan de aislar, te tratan de destruir todo tu círculo social, ¿sí? Obviamente ellos van a decir, no, nosotros nunca decimos eso, no, no, no. Cabrón, repetidas veces los líderes te repiten eso, ¿no? Que tienes que cortar prefiere perder un brazo a que te lleve al mal, o como dicen, lo interpretan mal esas escrituras, ¿no? Que dicen, preferible perder un ojo a que otro ojo te lleve la tentación, y ahí dicen, no, pues el otro ojo es tu mano derecha, tu amigo, ¿no? Entonces tienes que librarte de la tentación, etcétera, ¿no? Y bueno, miren, la cuestión es que tratan de aislarte de todo para poder eh, tenerte vulnerable, ¿sí? Porque somos animales sociales, somos humanos, necesitamos sociedad, necesitamos integrarnos a la sociedad. Una vez que te tienen aislado, te empiezan para poder mantenerte lavado el cerebro, te empiezan a decir cosas que realmente no son necesarias, como tienes que ir a la iglesia todo el día, tienes que ir a la iglesia todos los domingos, perdón, tienes que hacer tales cosas todos los días, tienes que leer el libro mormón, tienes que ser maestro, tienes que ir a enseñar esta doctrina, todos los pinches días te tienen de esclavo, creciendo la iglesia, ¿sí? El cual todo ese dinero de los diezmos que tú recaudas de la gente, todos esos dineros, güey, se van a los hijos de estos hijueputas, güey, de los líderes de la iglesia. Se van en forma, ¿cómo se van en forma? Bueno, mira, todos los 12 apóstoles y algunos de los 70 y muchos de la gente ahí en la cúpula mormona están en el Board of Directors. En inglés es Board of Directors, ¿no? En español sería más o menos la dirección corporativa de empresas, ¿sí? Los apóstoles están en Board of Directors de compañías grandes aquí, ¿sí? Compañías que son financiadas por tu diezmo, de la iglesia, ¿sí? Les son dados contratos, millonarios, ¿sí? Los hijos de ellos reciben beneficios y subsidios para su educación, para mejores escuelas. O sea, tu pinche dinero, así sea un centavo, está ayudando a esta cúpula, ¿sí? Todas los negociados entre la iglesia y tierras, etcétera, está beneficiando a la cúpula mormona, ¿sí? El obispo común y corriente no va a haber ni un centavo, lo van a tener de esclavo. El líder misional de la iglesia no va a haber ni un centavo, lo van a tener de un esclavo, ¿sí? Los que sí van a ver son la inmediata, es prácticamente una oligarquía que se ha producido de los descendientes de este tipo, ¿sí? Acordemos de que José Smith quería que ser profeta sea designado no por revelación, sino que su hijo tenía que ser profeta, pero lo mataron por haber violado a unas niñas. Mucha gente dice que lo mataron porque le odiaban, no, le mataron porque era un pinche violador de niñas, a José Smith. Entonces, todo lo que tú dices te tratan de mantener en un engaño posible, ¿no? O sea, como ya te digo, primero te aíslan de tu amistad, segundo a tu familia la tratan de alienar de cosas, y poco a poco tú quieres creer esto porque al principio te dicen, bueno, pues son los sentimientos, hermano. ¿Qué más respuesta puedes tener que los sentimientos, verdad? Y los sentimientos te pueden engañar. Yo puedo ver algo y eso me puede hacer sentir algo y digo, no, pues son los sentimientos, ya me engañaron, ¿no? ¿Sí? Los sentimientos es lo peor que tú puedes poner como para poder dirigir tu vida. Porque una vez te sientes así, otra vez te sientes diferente, ¿sí? Pero sin embargo ya estás esclavizado a este culto, ¿sí? Que tiene por fin exprimirte hasta más no poder, que seas tú un esclavo toda tu pinche vida, trayendo adeptos, haciendo obra misional, pagando tu diezmo, limpiándoles la capilla, ayudándoles a construir templos, miles y miles y miles y miles y miles de horas. O sea, si no te cabrea eso, güey,
ese tiempo que tú deberías dedicarlo a tu familia y a tu propio progreso personal, y lo estás dedicando a este culto, no sé qué te haría cabrear. A mí me hizo cabrear, güey, y estoy encabronado, güey. Volviendo al tema, te aíslan de tus amigos, tu familia, rechazas toda gente que te puede decir, no, pues la iglesia no es así, no es así. Rechazas todo eso, entonces te empiezan a llenar de cosas, ¿no? Si vemos los discursos de los apóstoles de los setentas y de los profetas, güey, es todo alienación, una pinche lavada de cerebro tremendo. O sea, yo también fui víctima, yo me considero una persona inteligente, pero aún así caí víctima de esta manipulación mental, ¿sí? Hay miles y miles de cosas que tendría que decirme, pero voy a tratar de mantener este video lo más corto porque ya está bien, bien alargado. Después de aislarte de tu familia y alienarte de mentes, empiezan a justificar todo lo mal en la iglesia como, como que si fuera justificable, ¿no? Oye, pero José Smith violó, engañó a gente por libro mormón, violó a niñas, güey. Tuvo como 40 esposas. Entonces dicen, no, pero es que pues, era un profeta, ¿no? El dirigido de Dios, ¿no? No, pues si fue revelación, lo hizo. Güey, es un pendejo, güey. Hay un montón de gente que tiene cultos y que ¿qué es lo primero que hacen? Es acostarse con todas las viejas, o sea, con todas las niñas o esposas inclusive de güeyes. O sea, es lo que hacen hoy en día, ¿sí? Gente que tiene cultos, especialmente aquí en Estados Unidos, que son más permisivos con todo esto de la religión y las libertades religiosas. Ellos permiten todo este tipo de cosas, ¿sí? Pero lo llaman religión, libertad de religión. Es lo que hizo José Smith, ¿no? Lo irónico es que en Utah se burla mucho de los demócratas. Y yo también me burlo, güey, porque los demócratas también tienen, están lavaditos el cerebro ahí por el media, ¿no? Por todo el media. Se burlan de los demócratas porque dicen, no, pues estos güeyes no saben nada del género. Y ahí está en la biología, ¿no? Solo hay dos géneros, hombre y mujer, lo cual yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero estos manes no quieren ver la ciencia y quieren, por subjetividades, decir que no, que hay más géneros. Pues es lo mismo que le está pasando al mormón, ¿sí? Estamos presentando juicios y decenas y decenas de evidencia de que José Smith era un violador y que todas sus doctrinas son hechas para manipular a las personas. Pero dicen, no, no, es que es de la iglesia. O sea, están negándose a sí mismo el criterio y el control de sus propios pensamientos porque están alienados y no pueden pensar críticamente y no pueden tomar una decisión. ¿Sí? Lo más fuerte es que te largues de ese culto. ¿Sí? Yo me largué. Yo le dije a mi papá y mamá, mira, ven, a mí si quieren me aceptan como yo soy. Yo no voy a ser parte más de ese culto. Hay millones y millones de cosas que te podría decir, man, que están mal. Una manipulación mental increíble. Y les sugiero a todos que tengan las bolas, güey, para poder aprender más que todo y para poder mandar a todos al carajo, güey, porque no te va a servir nada haber entregado miles y miles y cientos de miles de horas de tu trabajo a este culto mormón para que otros se vuelvan millonarios y tú no. Pilas.